Ya. Entonces, les comentaba que una de las cosas que realmente forman el carácter de Cristo en nosotros es servir a Dios, es servirlo. Porque ya como que uno deja ya de tomar su vida espiritual como algo que es personal y lo lleva a influir a otras personas, ¿no? Entonces, la diferencia entre una persona que tiene una cercanía con Dios a un servidor de Dios es que toma el Evangelio muy en serio. Yo hablaba ayer con uno de mis discípulos y les decía, la clave de esto es tomarlo en serio, porque a veces nos vamos a encontrar personas que no siempre entienden el llamado y se amargan y se ponen complicados y las cosas no siempre salen. Y quisiera que nosotros empezáramos, a ver, permítame, vamos a ver voy a compartir con ustedes mi pantalla. A ver, por aquí estoy. Y bueno, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, pastor. Entonces, la clase de hoy es resolución de conflictos, destrezas imprescindibles en el ministerio. Entonces, nosotros vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, Números 12 del 3 al 9, por favor. Si, si la tienen ahí encima del escritorio o si no la leemos de aquí mismo. Entonces le voy a pedir el favor a Caterine que me ayude a leerlo, por favor. Números 12 del 13 al 9. Del Dice 3, así, del 3 perdón, al 9. 3 al 9. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sigue hasta el versículo Luego 9. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le parecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra de ellos y se fue. Y aquí estamos viendo una de las características de el ministerio. ¿Cuál característica creen que Dios está tratando de que veamos en este pasaje? La humildad. La humildad, ¿cierto? O sea, Dios identificaba a Moisés como humilde. Cuando una persona es humilde, nos vamos a encontrar que siempre va a haber personas que van a antagonizar con el humilde, porque piensan que por ser humilde, porque tiene un temperamento noble, esa persona podemos, qué sé yo, agredirla sin que tenga consecuencias, ¿no? Mas la palabra de Dios nos informa, nos inspira, nos enseña que cuando esto pasó con un humilde, Dios asumió una actitud. ¿Cuál fue la actitud que Dios asumió? A ver, ¿Cómo se dice esto? Les llamó la atención. ¿cierto? O sea, Dios los llamó a cuentas, pero sobre todo Dios
defendió a su siervo. Dios defiende a sus siervos. Cuando ustedes y yo, cuando pasen los años, yo sé que Dios los va a usar a ustedes en el ministerio. Y en más de una ocasión el enemigo va a tratar de que nosotros no reflejemos el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? La humildad. ¿Cierto? Cuando nosotros pensamos en Cristo, no pensamos en una persona arrogante y altiva para servir a Dios, sino siempre vamos a ver, los evangelios nos muestran que el Señor Jesús mostraba siempre humildad. De hecho, la palabra de Dios dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y muriendo en la cruz. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ministerio, Dios escoge hombres que entre lo que va a desarrollar es que humildad, pero esa humildad no va a ser violentada por los hombres, sino que Dios va a protegernos en nuestra humildad. Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. A veces en la resolución de conflictos vamos a encontrar personas que nos van a decir cosas que uno dice, ¿cómo fue capaz de decirme lo que me acaba de decir? Y lo siguiente que nosotros podemos llegar a asimilar es, ¿qué hacer? A ver, ese silencio estuvo largo. No están concentrados, chicos. Ubíquense un poquito. Yo sé que están cansados, pero vamos a hacerlo. Cuando nosotros asumimos una actitud humilde, estamos en la lista de los que Dios defiende. Si ustedes notan aquí, no aparece Moisés defendiéndose para nada. Como no va a tener que defenderse Caterine, ni Rolando, ni Yolanda. Ustedes siempre asuman una actitud humilde. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta o que somos tan insignificantes que Dios no ve algunos sacrificios o encuentros o acercamientos que tenemos con Dios. No, el Señor aún recuerda cómo habla con nosotros. A mí me encanta que estos pasajes dicen, y los leo para que nosotros lo tengamos en cuenta, dice, con mi siervo que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué te atreves a hablar mal de mi siervo Moisés? Y ahí nosotros nos metemos una enamorada del Dios que tenemos. Tenemos un Dios que nos protege, que no nos va a dejar, no va a permitir que nos pasen por encima. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de presenciar alguna vez un conflicto donde a los siervos de Dios los tratan fuerte? ¿No? No, Pues qué bueno. ¿Y tú, Caterine? Caterine, ¿por qué te escribiste Gati? Yo te conozco por Gati. Yo sí. Y es de las cosas que tal vez de las cosas más difíciles, porque es una lucha entre el testimonio que nosotros como líderes tenemos que dar, porque se supone que nosotros al ya asumir una actitud de líder, ya tenemos una cierta madurez por encima de los demás. Entonces uno dice, bueno, pero si me porto muy noble, ¿qué va a pasar con que yo me porte muy noble? ¿Qué pueden pensar ustedes qué es lo más práctico para nosotros? nos van a pasar por encima. Exactamente, nos van a pasar por encima. Y la verdad es que no necesitamos que nos pasen por encima, sino que tenemos que aprender a manejar las circunstancias, los conflictos. Mas nosotros tenemos que recordar siempre que estamos en un proceso de mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces nosotros a veces cuando sentamos que nos quieren pasar por encima,
tranquilos, ustedes sigan tratando de imitar a Cristo y el Señor se va a glorificar sobre la situación que ustedes estén manejando, ya sea que ustedes están mediando o ya sea que están en contra de usted, porque vamos a encontrarnos que de las dos vamos a tener que encontrar y vamos a tener que aprender a manejar las cosas. Entonces, vamos a ir a la resolución de conflictos porque tiene que ver con lo que estamos hablando, en el sentido en que yo tengo que aprender a sacarle provecho del conflicto que estamos manejando. ¿Cómo le saco yo provecho a un conflicto, a una discusión, a un pleito, un problema? ¿Cómo le podemos sacar provecho a eso? A ver, Sería solucionando, sería lo más ideal. solucionando. ¿Quién más? Yo pienso que para poder entender a las partes hay que ponerse en los zapatos tanto del un lado como del otro lado y llegar a un punto medio, Ujú. O sea, como que llegamos a una conciliación. sí, a un equilibrio, ajá, una conciliación. Excelente. A ver, vamos a trabajar un poquitico en algo que tenemos que tener nosotros con mucha claridad. O sea, esto, por eso yo necesito que estemos hoy como, le luchemos a esta carne, porque si estamos cansados, una de las cosas más tristes que uno se encuentra en el ministerio, en la vida, es encontrar siervos golpeados y heridos por el ejercicio del ministerio. Y tal vez lo más complicado de esos golpes y esas heridas que se pudieron haber evitado si la persona en cuestión hubiera tenido las destrezas para manejar el conflicto. Entonces, hoy vamos a aprender destrezas para manejar los conflictos de tal manera que nosotros, al terminar un problema que tengamos en un grupo o en la iglesia que Dios nos dé para pastorear, se, terminemos no solucionando el problema sino antes mejorando, antes teniendo una situación que trae bendición a la iglesia. Eso es como, a mí alguien me explicaba esto, hay una arte marcial que se llama taekwondo. El taekwondo tiene una característica de todas las demás artes marciales. Utiliza la energía del oponente para derrotarlo. Creo que tu hijo es taekwondeca, ¿cierto, Katy? ¿Cierto? Entonces, a los tecondecas, ¿qué les enseñan? Usted no necesita ponerse complicado. Espere a que su oponente emane energía a través de todo su ataque y usted vénsalo con su energía. Y dice, pues eso se escucha muy chévere, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se hace, no? Porque resulta que a veces o me siento herido y yo quedo inmóvil, o no quiero, o mi actitud deja de ser la actitud que debería ser y entonces entramos en una condición donde no sabemos cómo solucionar el problema. Porque si ya yo mismo me siento vulnerado, me siento que no puedo o me siento que tengo que defenderme, entonces ¿cómo voy a hallarle una solución al problema? Entonces a uno se va a encontrar con personas que van a decir y hacer cosas que uno dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo no te mediste en hacer esto? No, nuestro problema hoy no es que identifiquemos que una persona no se midió en hacer algo, sino cómo yo debo reaccionar ante esa situación. Entonces, lo primero, te voy a pedir a Jolly que me ayudes a leer esta primera pantalla. Un gusto, pastor. Resolución de conflictos. Destrezas para la resolución de conflictos. Yo quiero lo que es justo para todos nosotros. Segundo, regresar a las necesidades. Tercero, reconocer las diferencias individuales. Cuarto, apertura para adaptar nuestra posición y actitudes a la luz de una información compartida. Y cinco, atacar el problema, no a la persona. Entonces,
¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Como hablamos la semana pasada, personas complicadas vamos a tener, siempre. Más lo que nosotros tenemos que aprender a manejar es no irnos hacia la persona porque eso no es justo. Sí, hay personas que son complicadas por naturaleza y quisiera uno como darles una, no sé, como tratar de evitar que interactuar con esa persona, pero la persona también necesita amor, necesita aceptación y necesita, y a veces tiene un llamado. Yo he tenido que lidiar con uno o dos parroquianos que uno dice, oye, esta persona, ¿cómo está en un equipo ministerial? Pero resulta que Dios lo usa de una manera especial. Entonces uno dice, bueno, esta persona, ¿cómo hago para que ese carácter que él tiene no me bloquee a mí, sino que yo pueda relacionarme bien con esta persona? Entonces, lo primero que tenemos que entender era el primer ítem. Yo quiero lo que es justo para todos nosotros. O sea, no vamos a asumir actitudes de yo no me cae bien, no me gusta, no. Estoy es tratando de ser una persona justa. Entonces, y luego, si el siguiente punto, ¿cómo lo entenderíamos en un conflicto? Regresar a las necesidades. No meter otros asuntos, o sea, mezclar otras cosas, sino enfocarnos en lo que ocasionó el problema, en el problema. Exactamente. Entonces, no solamente en lo que ocasionó el problema, sino la necesidad que se evidenció. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con personas que se hablan fuerte el uno con el otro sin tener razón. No, no hay una lógica evidente ahí. Entonces ustedes dicen, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué se hablaron tan fuerte? No, ahí había una necesidad antes de ese evento. Y eso es lo que usted tiene que tratar de dilucidar en su justicia. Porque, ¿qué es lo que pasa? En esto tenemos, primero ubiquémonos en que para solucionar un conflicto, yo tengo que tratar y orarle al Señor de ser una persona que justa. O sea, yo no puedo tratar de parcializarme hacia personas que a mí me caen como bien y otro que no me cae tan bien, pues entonces no, porque resulta que si hay algo triste en una iglesia es que el comportamiento de los líderes esté parcializado. ¿Qué es lo que la gente espera de usted y de mí? Que sea una persona justa. Exactamente. ¿Qué tanto afecta a una persona que asista a la iglesia, que vea nuestro ejemplo? ¿Qué tanto creen que ustedes que los afecta cuando ven que nuestro obrar y nuestro hablar no es del todo ecuánime, justo? ¿Qué diría una persona que nos ve? No un líder, una persona de la iglesia. No, que somos malos cristianos. Que somos malos cristianos. Tal vez ellos no nos van a catalogar de malos cristianos, sino que ellos se No, van a echar de menos la diferencia que ellos estaban esperando encontrar en nosotros. Ujú. Yo Porque lo he escuchado de personas que dicen, yo pensé que aquí eran distintos. ujú. ¿Sí les han pasado? Que O sea, yo sí he oído, yo sí he ¿cierto? oído, sí. Entonces, Donde por la gente eso dice, sí, sí, dime, nosotros eh, tenemos que ser testimonio, pero testimonio. testimonio en todos los preceptos, para, como usted mismo dijo, ellos se acercan y quieren, o sea, tienen, se me fue la palabra. em, Bueno, ellos quisieran, como usted dijo, ver en nosotros diferente a lo que ellos han vivido o lo que ven en su día a diario, ¿no? Sí. Entonces ahí entramos nosotros en conflicto porque también uno dice, pero es que yo también soy de carne y hueso, yo no soy de palo, ¿no? Yo también sufro y es por eso que nosotros tenemos que tener una vida llena del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener una
una actitud ante los conflictos de tal manera que primero me ubico, trato de ser justo. Lo siguiente, ubico las necesidades, reconozco las diferencias individuales. Y el cuarto punto que ya lo leímos es tener una apertura entre lo que está pasando. O sea, yo no me puedo poner ni para un lado ni para el otro, sino que yo tengo que tener una apertura para saber si yo mismo tengo que ser el que corrijo, porque a veces somos nosotros los que estamos metiendo la pata y cuando hay una crisis, un conflicto, la gente piensa que si nos habla golpeado, nosotros vamos a caer en cuenta, ¿no? Y hubiéramos caído en cuenta si no nos hubieran hablado durito, pero como éramos los líderes, entonces la gente se porta así. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El último punto, atacar el problema y no a la persona. Recuerden esta frase que les voy a decir, no hay nada personal en la iglesia. No se tomen nada personal en la iglesia. O sea, nadie les está atacando a ustedes, nadie les está criticando a sus hijos, nadie les está criticando la manera como usted se viste, como usted hable o como usted gaste su dinero o los negocios, porque el enemigo va a usar todo ese tipo de cosas para que uno se sienta herido. Y ahí en ese momento en que uno se siente herido, ya dejamos de ser justos. Yo qué es lo que tengo que atacar el problema y no la persona. Aunque hayan personas que entre sus técnicas para el conflicto a veces tengan una situación, tengan unas actitudes sumamente duras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Vamos a ver la primer destreza. Entonces, Rolando, ayúdame a leer esta primer destreza. A ver, te lo agrando un poquitito. Entonces, la primer destreza, ¿de qué habla? Dice, perspectiva uno ganar igual ganar. Listo, sigue, por favor. Oponentes o socios se basan en cambiar el conflicto de un ataque defensivo a una cooperación. Yo quiero ganar y que tú ganes también. Convencerme a mí mismo que esto funciona cuando pensamos que uno de los dos está en lo correcto. Asumimos que la otra persona debe estar en lo correcto. Hazlo a mi manera, revolucionar, hacer la diferencia, reconocer las necesidades de cada persona, hacer preguntas, entender las necesidades y resolver desde las necesidades y no desde el problema. Entonces, aquí volvemos a tocar un punto que ya habíamos hablado en otra ocasión. Si yo tengo una actitud de querer imponer mi idea, perdí. Y a veces nosotros llegamos a una situación con el prejuicio, o sea, con el prejuicio de saber y de conocer de pronto el temperamento de algunos de los que están involucrados. Entonces nosotros decimos, no, es que fulanito está ahí pintado. Ya lo conozco. No, perdóname. Yo tengo que llegar con una perspectiva ante el conflicto. Bueno, un momento, vamos a tratar de generar que de este conflicto pasemos de defenderme yo a qué? A cooperar de tal manera que la persona me va a ayudar. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes esa parte de hacer que una persona deje de pelear y trate de ayudarnos? Diría que, a ver, que conciliar, como dijo, ese momento y en todo caso, eh, o sea, solucionar lo que hay que solucionar ese instante, ese momento, y si después se puede hablar tranquilamente con esa persona, a ver si tiene algo que no le gustó, algo, diría como para salir ese momento, pero obviamente no olvidarnos del problema, porque quisiera saber qué es lo que le aconteció o qué le molesta. Ujú. A ver, ¿cómo lo entenderías tú esa parte? Hazlo a mi manera. ¿Cómo lo entiendes tú, Kate?
Bueno, yo le puedo entender como darle la importancia tanto lo que dice la una persona como la otra persona. O sea, no invalidar lo que diga la otra o la otra, sino darle la importancia a los dos. Y llegar a, como dice ahí, a un conflicto, de un ataque defensivo a una cooperación. O sea, hacerles entender que tanto los dos tienen la razón, pero aquí hay que llegar a un acuerdo. Ujú. Miren cómo está escrito ahí, hazlo a mi manera, revolucionar, hacer la diferencia, reconocer las necesidades de cada persona y hacer preguntas. Entonces, cuando nosotros reconocemos las necesidades de Don cada Pastor, persona, dígame, yo no entiendo esta parte que dice, yo quiero ganar y que tú ganes. Si estamos en una discusión, ¿cómo puede darse este punto? es que aquí es donde es lo que vamos a aprender aquí. Es gano yo, no es ganarla, no es que mi opinión prevaleció sobre los demás. Esa es una mala visión del conflicto. La idea de que yo, como yo voy a tratar de solucionar el problema, es que esta persona que me está poniendo a mí un conflicto también gane a través de esta experiencia. Entonces, sí, me la quiere poner gris, está complicándose las cosas. Sí, pero todo esto yo tengo que entro a solucionar, pero no con que mi posición va a ganar, sino vamos a ver cómo hacemos que esta persona que está ahí haciendo las cosas mal, pues aprenda. Entonces, dice así, leamos esa parte. Yo quiero ganar y que tú ganes también. Convencerme a mí mismo que esto funciona cuando pensamos que uno de los dos está en lo correcto, asumimos que la otra persona debe estar en lo correcto. O sea, entramos al conflicto dándole la razón. O sea, yo entro y diciéndole, bueno, ¿qué pasó acá? Ustedes se van a encontrar con situaciones que uno dice, y pero ¿cómo le digo a esta persona que tiene la razón? O sea, yo recuerdo una vez que nosotros estábamos tratando de hacer un trabajo de profesionales y había una mujer muy pilosa que nos juntó un grupo de profesionales y los reunió en un salón, eran como unos 12, y le dijeron a uno de los líderes que coordinara la reunión porque el líder principal, el que estaba ahí, estaba ya ocupado con una reunión que estaba con una videollamada por el celular y no podía dedicarse a esos profesionales. Pues bueno, le soltaron el grupo al que menos tenía que dirigirle. El hombre de una vez se estrelló con la personalidad fuerte que tenía esta joven, que había juntado a toda esta gente, y de una vez ella se sintió incómoda y ¡pum! Que todo esto terminó en que la reunión no funcionó para nada. Y una reunión que sentar 12 profesionales para hablarles de Cristo e involucrarlos en un proyecto no es fácil. Y el hombre nos salió con que cuando ya vio que la otra joven ya no estaba en una actitud como la que él quería, entonces dijo, no, entonces ¿sabe qué? Se cierra la reunión, se acaba la reunión. Y una reunión que estaba planeada para 2 horas, duró 40 minutos. Y cuando salió el jefe a terminar de la reunión, a ver qué hacía, cuál iba a ser su participación en la reunión, pues resulta que ya no había nadie en la reunión. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros inmediatamente si no tenemos una actitud de ganar, ganar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes? Está duro, dice la Yali. No, Yo hablemos creo que, tranquilamente. Dime. yo creo que hubiera empezado con un testimonio, no sé, hasta ver ya que la otra persona que iba
a dirigir la reunión, salga y pueda coger el hilo de la reunión, pues. Sí, pero el Hubiera que le empezado con entregaron un la reunión se testimonio, algo peleó con así. todos. Es que el punto Pues, fue ese. Es que el que le entregaron la reunión para que la coordinara se peleó con la joven que trajo la gente y generó un ambiente tan maluco que cuando él vio que el ambiente estaba malo, terminó la reunión. ¿Qué hace el jefe de él ahí? ¿Qué harían ustedes ante esa joyita tan hermosa? Yo creo que ahí hubiera sido lo ideal que una persona, o sea, si yo me pongo en el escaso, no me voy a poner en esos zapatos, que si pasa eso, si yo soy una persona conciliadora, me hubiera levantado y tratado de sobrellevar la reunión porque llegó la gente y no, ellos no tienen la culpa de pronto del conflicto que tuvo esa persona que estaba a cargo de la reunión. O sea, podría ser por ahí. Podría ser por ahí. ¿Tú qué harías, Katy? Bueno, yo quería eh, igual tratar de calmar los ánimos de las dos partes, ¿no? O sea, y en ese momento decirles que esperen un momento que ya llegue la persona adecuada para resolver. Pues miremos una cosa. ¿Dónde está el conflicto? Ahí tenemos que ubicarnos. ¿El conflicto de quién es? del que iba, de la persona que reunió a la gente y del que le tocaba hablar, pero no quería hablar. Ujú. Y a mí me Y llama yo creo mucho la que hubiera, atención. Dice, oye, y yo ahora creo que que lo les hubiera recuerdo, dicho, ujú, ya cálmense ustedes, yo voy a ir al frente y hubiera tratado de salvar la reunión, pues. pero a veces la gente no tiene como corazón. Hay momentos en que la gente está chispuda. Entonces, en ese momento, eh, el que habían colocado a liderar, ¿por qué lo pusieron a liderar? Porque honestamente era un orador magnífico. Y yo creo que mi jefe, el que en ese momento era mi jefe, cuando lo puso a liderar esa reunión, dijo, no, pues que el hombre se eche una de sus alocuciones muy buenas, porque el hombre es muy buen orador, y los entretenga ahí un rato mientras que yo salgo y ya después yo les proyecto visión. Pero resulta que el personaje en cuestión, en lugar de ayudar, desbarató la reunión. Entonces, yo no sé, todavía lo pienso, este hombre qué le habrá dado, pero ya como líderes nosotros tenemos que tener una actitud de ganar, ganar. ¿Cómo ganamos en esta situación? ¿A quién hay que trabajarle? ¿A quién nos enfocamos? Para que de aquí salga algo positivo. Entonces yo tengo que dedicármele, yo como líder, entonces el líder llega a ver la reunión y la reunión está sola. Entonces él o dice, uy, esto estuvo terrible y le da una reprimenda grave a este hombre que se la merece, o trata de generar preguntas y hacerle y tratar de mostrarle a él por qué es que él llegó a tomar esa actitud y esa decisión y tratar de que alguna lección le quede a él de tal manera que él aprenda esa lección, porque realmente después de que él vio que la reunión, que él quedó solo en la reunión, se sintió terrible. Y yo estaba ahí y yo veía y decía, este pobre Carlos Julio, perdón, se me salió el nombre, pobre hombre está súper golpeado porque todo lo que estaban proyectando que sucediera no sucedió. Entonces, aquí tenemos que ver que la primer destreza para solucionar el conflicto que se presentó ahí, porque nadie lo esperaba, se generó ahí, es que yo trate de ver cómo vamos a ganar de esta situación. Entonces, ahí, ¿cómo gano? Gano. Ganar, ganar. Bueno, yo puedo llegar y meterle una vaciada a este que se tiró la reunión, o puedo
tratar de ayudarle de tal manera que esto sea una experiencia vital para él. Porque si llegó a hacer, si se le delegó una reunión, era porque tenía habilidades, que no las usó adecuadamente. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener cuidado. Vamos a la siguiente porque me da temor el tiempo. A ver, la siguiente, ¿quién me ayuda? Rolando, ¿me ayudas a leer la segunda destreza, por favor? Dice, destreza 2. Respuestas creativas, problemas o retos. Extraer lo mejor de la situación. Perfección versus descubrimientos. Sombreros de actitud. Debo preguntarme, ¿veo los problemas como retos? ¿Es suficiente bueno? Palabras apropiadas, perspectiva de la perfección. Hay un fracaso, descubrir en vez de fallas, aprendizajes. Entonces, quédense con esa palabrita, con esa última. Aprendizajes. En el ministerio nosotros tenemos que constantemente estar aprendiendo. No andamos buscando culpables. ¿Por qué? Porque la persona que hoy pudo cometer un error, mañana puede volverse un héroe del evangelio haciendo una cosa sobresaliente. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a aprender, vamos a ver qué podemos sacar de una experiencia. Entonces tenemos una experiencia que no es negativa, que no es positiva porque un conflicto no es como que lo que uno busque, sino que tenemos que tratar de generar que de esta experiencia salga algo positivo. Entonces la destreza 2 tiene que ver con tener una respuesta creativa a la situación que yo estoy enfrentando en este momento. Entonces no llego con prejuicios, sino que soy creativo. Entonces, volvemos a un caso. Bueno, aquí hay algo complicado. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Tengo que ser creativo. Entonces nosotros tenemos que quitarnos el miedo de hacer preguntas y de ubicarnos en... Aquí hay algo que quiero que ustedes vean. Perfeccionismo versus descubrimientos. Entonces, como nosotros estamos en un proceso de discipulado, nosotros podríamos querer modelarle a los discípulos conductas y cosas que tienen que salir a las mil maravillas. Entonces, por decir algo, le delegamos una responsabilidad a un discípulo, pero ese discípulo, en lugar de haber hecho las cosas bien, las hizo a medias, lo hizo mediocremente. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros ante la mediocridad? Entonces, ahí vamos a ver varias cosas. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿se merece qué? ¿Un regaño? ¿O qué hacemos con una persona que tiene de base la mediocridad? ¿Qué dices, Rolando? Es que me río de la expresión de Yoli que dice, sí, se merece un regaño. Porque es lo que la Te mayoría de regañaría. nosotros pensamos, Sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que es más fácil para nosotros? Aquí es donde nosotros ya descollamos como líderes, porque las personas se acostumbran a que los regañen. Y ustedes se van a encontrar con cueros duros que les encantan, que no importa lo que usted les diga, les resbala todo. Puede que usted se espeluque regañando y ahí no hizo usted nada. Así que tenemos que trabajar de otra manera con las personas, porque hay personas que usted se da cuenta que son problemas hasta de crianza, son problemas que tienen de toda su vida. Usted se va a encontrar que tiene que lidiar con personas que ya tienen por lo menos 50 años, ya usted dice, no, quién lo cambie, Dios mío, ya tiene como 50 años y cualquier cantidad de mañas. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, o tratamos de que las cosas sean perfectas como yo quiero, o llegamos a un aprendizaje, a un descubrimiento. Vamos a aprender, a cogerle la pita por donde es. Entonces, aquí hablamos del sombrero de actitud. Entonces, vamos a hablar un poquitico acerca del sombrero de actitud. Entonces, Katy, ayúdame a leer esta parte de autoestima alta. Autoestima alta. El proceso de descubrimiento invita a ganadores y aprendices. Si hay fallas, solo aprendizaje.
la autoestima crece. En ese momento nos ponemos en el sombrero del descubrimiento y estos problemas parecen crucigramas intrigentes. Así la queja se irá. Intrigantes. Ay, perdón, intrigantes. Así la queja se irá, la queja se irá, la actitud llega a otro reto. Todos excepcionan, pasamos por procesos de corrección. El error debe ver como una oportunidad para aprender. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a manejar esto. Porque miremos nuevamente este pasaje, esta lectura. En el proceso de descubrimiento tenemos que aprender qué cosas. Tenemos que aprender que esto es un proceso que invita a ganadores y aprendices. O sea, nadie es perfecto. Si hay fallas, solo aprendizaje. La autoestima crece. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado cuando le llamamos la atención a alguien, porque las personas resulta que tenemos que verlas con el potencial que tienen, no con lo que están haciendo. Si una persona comete un error, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que guiarlo? Tenemos que guiarlo a que él aprenda a hacer las cosas distintas. No que él me levante las barreras que él pone siempre cada vez que lo regañen, porque tal vez él está acostumbrado a manejar barreras cada vez que lo regañen y dice, ya ahorita me van a regañar porque a mí siempre me regañan. Pero si yo lo guío a que él tenga descubrimientos y le decimos, mira, pero tú puedes hacerlo bien. ¿Por qué lo haces mal? Mira, ¿por qué no te ubicas por tal lado y empiezas a hacerlo de esta manera? Ah, ahí estoy trabajando con qué? Con el autoestima alta. Entonces, todos sin excepción pasamos por procesos de corrección. El error se debe ver como una oportunidad para aprender. Entonces, si alguien comete un error, esto es una oportunidad para aprender. Nosotros tenemos que ponernos el sombrero en resolución de conflictos y discipulado, estar juntos. No debemos dejarnos llevar porque las expectativas no se están cumpliendo. No, hay que darle la oportunidad a la persona que aprenda, que corrija y que va a dar. Miren, a mí me pasó que yo tuve que hablarle con un hombre adulto porque no estaba dando el ancho del ministerio. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible que tú, siendo un hombre que eres profesional y capaz y que ya has lidiado con mucho, me presentes un trabajo tan mediocre como el que acabas de presentar? Entonces la persona quedó como, ¿cómo así? Yo estoy seguro que tú lo puedes hacer mejor. Y entonces esa persona, yo inmediatamente le dije, tú puedes aprender a hacerlo mejor. Y utilicé lo que yo les explicaba la semana pasada, el sándwich. Entonces, una capa de hablar positivamente, la capa de la corrección y volver a hablar positivamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que las personas con las cuales vamos a tener conflictos necesitan aprender a hacer las cosas. Nadie nació aprendido y que lo que nosotros estamos tratando es que aprendan y no que lleguemos a hacer las cosas bien perfectas como nosotros quisiéramos. Entonces, el siguiente, ayúdame tú también, Caterina, por favor. Baja autoestima. Baja autoestima. Búsqueda de la perfección. Trae consigo ganadores y perdedores. En el ropero de posibilidades nos espera el sombrero de descubrimiento, arriesgándonos a ir paso a paso como cuando aprendemos a caminar. Entonces, cuando hay una persona que tiene una baja autoestima, nosotros tenemos la oportunidad, y aunque es un riesgo, ahí lo dice claramente, nos ponemos el sombrero del descubrimiento y arriesgarnos a ir paso a paso. Les voy a contar algo que pasó con la obra de teatro el domingo pasado. El protagonista de esa obra de teatro, yo le tenía mis reservas, el que hizo de Jesús, porque era una persona que, bueno, yo lo había visto con algunos comentarios, algunas actitudes, como que no estaba emocionalmente listo para el papel, pero él asumió el reto.
y funcionó. Y cuando él hizo la presentación y todo, yo tuve la oportunidad de reunirme con él tan pronto terminó la obra de teatro y de decirle, qué bien lo hiciste. El arriesgón no fue mío, fue de Rodney, que lo puso como protagonista, pero el resultado de, en el corazón de él, del haber tenido éxito haciendo algo bien hecho, ese hombre, ese domingo, después de la reunión, él hubiera podido conquistar Roma ese domingo, porque él entendía que podía. Entonces, de una situación complicada se pueden sacar situaciones positivas. Esto, lo que estamos tratando de hacer al tener estas charlas, es que nosotros veamos que de nosotros depende si un conflicto se vuelve una bendición para el ministerio o porque nosotros tenemos la madurez y nos proyectamos adecuadamente, o si por el contrario hacemos la que podríamos hacer siempre. Entonces, estamos tratando de manejar una persona que es mediocre, que no sabe, que no da su mejor esfuerzo. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos a que aprenda. Lo llevamos a que él haga cosas. No nos ubicamos en el término del culpable, porque él ya sabe que él siempre es el culpable, todo yo. No, estamos en un aprendizaje. Vamos es a aprender y a generarle a él una expectativa que nosotros esperamos cosas mejores de él. Ah, listo. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen esa actitud, se nos vuelven un aliado en lugar de volvérsenos un problema. Porque yo recuerdo, este caso sí me parecía muy tenaz, porque en el ministerio universitario donde yo estaba trabajando en Bogotá, había un chico que estaba estudiando medicina, matemática pura, pero el chico era un pelado que tenía silla de ruedas. En una cosa fortuita de la vida, alguien hizo un disparo al aire en un 31 de diciembre, y esas balas cuando se disparan al aire descienden con la misma energía con que salen del revólver. Y él estaba en la calle y él sintió que, pum, el balazo le dañó las piernas y perdió la capacidad de andar. Súper inteligente el pelado, pero el chino quedó en silla de ruedas. Estaba estudiando su cálculo, todas sus matemáticas, era súper brillante. Y él empezó a asistir a las reuniones que nosotros hacíamos para universitarios. Y claro, los muchachos al principio se solidarizaron con él y todo el rollo. Y resultaba que él, la gente en esa nobleza de llegar a Cristo, de tener su primer amor, lo que hacía era empujarle la silla. Pero resulta que empujar la silla un ratico no tiene misterio. Pero si usted pasa 2 horas empujando una silla, ya la cosa ya no le parece tan divertida. Porque a sus brazos se entumecen y usted se cansa. Y usted dice, ¿por qué me siento tan cansado? Porque estoy empujando esta silla. Entonces ya para la siguiente que ve al mismo muchacho, usted dice, no, que lo empuje la silla a otra persona porque yo me canso. Entonces resultaba que los jóvenes de la célula se estaban quitando. No querían hablar con él, no querían, porque él les tenía el tirito de que soltaba una frase, él no le daba pena decirle, ¿me empujas la silla? Entonces, ante eso, uno cómo decir que no, pues un señor un muchacho en una silla de ruedas, que ustedes le dirían que no. No, todos diríamos, está bien, venga, le empujo la silla. Pero resulta que yo hice ese ejercicio un par de veces y eso era una caminada de marca mayor, porque tenemos que caminar para que él tomara su transporte. En Colombia hay una cosa que se llama Transmilenio, que es la misma cosa que el trolebús acá. Y tocaba caminar por lo menos unas 8 cuadras, empujándole la sillita hasta llegar a donde es la estación del trolebús. Y después tocaba subir un puente peatonal para atravesar la vía y llegar a donde se tomaba el transporte. Claro, cuando yo lo hice la primera vez, yo dije, "Y son 40 minuticos bien caminaditos y empujando la cosa". Entonces yo dije, no, esto sí yo no me lo puedo aguantar, pero tampoco puedo perderme al muchacho. Entonces yo después empecé a hablar con él y le dije, sabes que tú me pareces que eres un hombre muy interesante, muy capaz, hermano, te estás superando a ti mismo. El venir a la universidad y tomar una carrera es valioso.
Entonces yo, ay, sí, claro. Entonces, pum, llegó la pregunta que él le hacía a todos. Entonces él le decía, ¿me empujas la silla? No, hermano, yo creo que tú eres capaz. Y yo creo que tú puedes empujar tu silla y sigamos caminando y sigamos charlando porque eso tiene que ver con lo que tú estás proyectando de que tú estás superando barreras. Y él dijo, es verdad, yo estoy superando la barrera de la educación, yo me estoy educando, yo soy un hombre que me estoy superando a mí mismo. Y ves, tienes razón, porque él tomó la conversación. Él solito se empujó la silla y empezamos un proceso de discipulado súper interesante. Pregúntame cuántas veces volví yo a empujar esa silla. Nunca más. Y él me decía, es que usted es el único que no me ha dejado solo. Claro, yo no lo he dejado solo porque entendí que esa cansadera que era empujarle la sillita, podía aprender a enseñarle a él a que él empujara su propia silla. Después yo se lo dije, ¿sabes por qué estás solo? Porque tú tienes un hábito que no es del todo positivo. Y ese hábito es que a ti te gusta que te empujen la silla. Ya cuando se lo dije, ya él era profesional y estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Bogotá. Ganaba un sueldo tremendo, pero no se compraba una buena silla. Una silla de esas con motor. Sí, aquí las conocen seguramente. Entonces, él tenía, él le encantaba que le empujaran la sillita. Eso por dar un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos la manera de voltear la situación por algo positivo, no una manera de rechazar las cosas. Ustedes y yo nos vamos a encontrar gente que hace muchas cosas y aquí tenemos que ver algo que en algo que aprendimos con mi esposa se llama coaching, es hacer preguntas, reconocer y explorar el problema. A ver, ¿usted por qué se porta como se porta? Ya de pronto tuvo una situación complicada, bueno, manejémosla, pero después preguntemos, ¿por qué usted se porta como se porta? Dígame, ¿usted por qué? Por ejemplo, a este que se tiró la reunión, yo sí le pregunté, oye, hermano, ¿y usted qué le dio por desbaratar esa reunión así como la desbarató? Entonces él me decía que a él le molestaban las mujeres que querían liderarlo a él. Entonces, y sí, él tenía un temperamento hacia las mujeres con liderazgo muy marcado, él era como pelearles. Entonces hay que hacer preguntas para entender. Y el trasfondo de todo eso es que él estuvo enamorado de una mujer líder y la mujer líder nunca le dio ni la más mínima oportunidad y él se sentía ofendido y le proyectaba esa ofensa a todas las mujeres líderes que encontraba. Entonces ahí uno tiene que hacer preguntas. Entonces, verificar la siguiente, verificar el objetivo de hablar es hablar sobre el problema. El objetivo del que habla es decir que usted es el problema. La gente a veces nos dice, no, es que yo no tengo la culpa. Muy pocas veces la gente va a aceptar la culpa. Pero el punto no es hallar culpables, sino hallar qué soluciones. La tercera destreza. A ver, ¿quién me ayuda a leer la tercera destreza, por favor? Le ayudo. Resolución de conflictos, destreza 3. Obtener una imagen clara. Objetivo. Expresar lo que se quiere sin confrontaciones. Tarea del que escucha. Obtener los detalles, verificar y confirmar lo que el otro dice o lo que olvidó decir. Ujú. Destreza 4. Asertividad apropiada cuando usar y cuando usar el yo. Entonces, aquí en esta tercera destreza, ¿cuál es el punto que ustedes ven que es más importante? Expresar lo que se quiere sin confrontaciones. A veces uno tiene que portarse serio. ¿Cuál sería? ¿La tarea que Escuchar. Escuchar. escuchar y qué hacer? Verificar los Obtener los detalles y verificar y confirmar lo que el otro dice o lo que olvidó decir. Exactamente, olvidó decir, porque todos contamos nuestra historia A nuestro modo. a nuestro modo. Entonces nosotros tenemos que tener ¿qué? Discernimiento espiritual para identificar qué es lo que me está diciendo
y qué es lo que no me está diciendo. Entonces, volviendo al caso de este joven, no nos estaba diciendo que él no tenía, que él tenía una herida que no había sanado. Tenía un problema de mala comunicación con las mujeres líderes y todo el rollo. Bueno, después lo pude hablar con él, aunque yo no era el líder de él, pero pude hablarlo con él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Que nosotros estamos llamados a expresar las cosas de la manera correcta. Voy a dejar acá porque no quiero pasarme de mi tiempo. Tenemos clase hasta las 9:20, ¿cierto? Sí, porque es una horita. Entonces vamos a dejarlo hasta acá y vamos a comentar qué puntos quedaron en su mente a partir de lo que estábamos hablando. A mí el ganar, ganar. El ganar de un problema, ¿cierto? Sacar Sí, algo positivo de eso. ¿Qué más? Lo importante también es la autoestima. Ujú. El ser Sabiduría. justo, el ser Sí, justos. el ser justos. Ujú. Qué bueno que lo dijiste, Cata, porque en nuestra posición vamos a tener que sojuzgar. O sea, que sojuzgar vamos a tener una posición de liderazgo sobre algunas personas y ahí vamos a tener que ser justos. Entonces, estos tres puntos que ustedes están estudiando hoy son muy importantes para el ministerio. Como lo dije la semana pasada, la mayoría de las iglesias tienen divisiones, la gente se decepciona del evangelio, las personas no ven a los cristianos como que seamos los llamados a guiarles espiritualmente, porque a veces no sabemos manejar estas destrezas. Hoy tocamos solo 13 y son solo 3 y son 12, pero nosotros tenemos que trabajarle más a esto. Yo les voy a pedir el favor y les voy a compartir esta presentación en PowerPoint y vamos a estudiar las tres siguientes que nos estuvieron haciendo falta y las charlamos la semana que viene porque ya quisiera después de la próxima semana tocar ya cómo manejar los conflictos en la iglesia. Porque aunque yo trabajo y les digo que cosas que pasan en el seno de la iglesia, hay una manera bíblica de manejar los conflictos. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Listo? Entonces, ¿quién cierra esta reunión con oración, por favor? Ya, Padre amado Señor, te damos las gracias, papá, por este día, por esta noche, Señor, junto a ti, porque tú nos guías en este proceso de estudio, Señor. Tú nos fortaleces nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nos permites también, papá, que es muy importante la resolución de conflictos, Señor, de escuchar a las personas, de oírles, de subirles el autoestima, de ser justos, papá. Te damos gracias porque eso aprendemos de ti, Señor, y nos hace esas personas que tú quieres que seamos, Señor, justas, que valoremos a las personas, que esas personas que se sienten solas también sean escuchadas, Señor. Te damos gracias, papá, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por la vida del pastor Wilson, Señor, que es nuestro guía en este estudio, papá. Gracias por las personas que estamos aquí en la reunión y, Señor, nos quedamos contigo. Renueva nuestro descanso y empezar un día siempre junto a ti. En el nombre de tu Hijo amado nos quedamos contigo. Amén y amén. Amén. Gracias, muchachos, por su Amén, tiempo. pastor. Bendiciones, pastor. Hasta el día de mañana. Gracias, pastor. gracias, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Fue un tiempo muy interesante. Gracias. A ver, permítame. Y chao.